Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de información y acción. Programa producido por el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos el tema problemas y soluciones del sistema de transporte público urbano de pasajeros. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Rómulo Chinchay Romero. El ingeniero es ingeniero geógrafo, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, máster en Ingeniería de Transporte por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Especialista en la planificación de transporte, campo al que se dedica más de 20 años de vida profesional en calidad de ingeniero colegiado, iniciando sus labores en técnico en planificación de transporte urbano en el Fondo Metropolitano de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Invermet, del año 1987 al 1989. Jefe del área de planeamiento de transporte en la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, AATE, del año 1996 al año 2002. Especialista en demanda y diseño operacional del Metropolitano en el Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima, del año 2002 al 2005. Asesor técnico en planificación de transporte y supervisor de los estudios de modelos de demanda y transporte en la Agencia de Promoción a la Inversión Privada, Proinversión, del año 2007 al 2008. Co-director de proyecto del estudio para la consolidación del sistema de transporte público de Lima en el consorcio GETINSA Target Geoconsult del año 2009 al 2010 para FONAM Pro Transporte. Jefe de proyecto del servicio de consultoría para el diseño detallado y elaboración de bases de licitación para el bus Rapid Transit BRT de la ciudad de Da Nang, Vietnam, a través de la joint venture GETINSA SL y Artelia, proyecto financiado por el World Bank. Elaboración del estudio de demanda para el proyecto Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Ecológico Choquequirao, a través de un subcontrato con el consorcio Choquequirao, conformado por la empresa Badalsa, TP Invest y Continext. Gerente general de Modelos de Ingeniería de Transporte, Modeltran, SAC, desde el año 2009 en adelante. Gerente regional de Target SL en Perú, 2010 al 2013. A su vez, en el campo académico, ha sido profesor de la asignatura de Planeamiento de Transporte en el curso de posgrado de Ingeniería de Transportes de la Facultad de Ingeniería Civil, del año 2002 a 2013. Profesor del curso de Vialidad Urbana en el Departamento de Inversión Pública de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales en el 2007, 2013, 2016 de la Universidad Nacional de Ingeniería. También profesor del curso de Desarrollo Urbano y Planeamiento de Transporte en la Escuela de Posgrado de Ingeniería de Transportes de la Universidad Privada de Tacna, en el año 2017. Bien, ingeniero, he leído un corto resumen de toda su trayectoria, básicamente en el tema de transportes. Yo quisiera, hablando del tema de transporte público, quisiera más o menos que nos aclare un poco sobre el tema de los corredores complementarios. ¿En qué consiste? ¿Qué significa eso para el público en general? En primer lugar, agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros del Perú para así llegar algunos datos, conocimiento y experiencia en el campo de transporte. Bueno, los corredores nacen en realidad, vamos a hacer una reseña histórica,
el año 1985 en la administración del alcalde Barrante Lingán. Hubo un grupo, el primer préstamo del Banco Mundial de 85 millones de dólares que logró la municipalidad para transporte, y ahí se definieron los corredores como un sistema de corredores. Incluso se definió un proyecto que se llamó rodoviario, que era un metro lógico de buses, los cuales estaban definidos a operar en vías o carriles exclusivos, de acuerdo al derecho de vía. Si el derecho de vía era amplio, podría ser una vía, y si era angosto, podría ser carril, o viceversa. Entonces, se definió el sistema de corredores para operar, bien claro, en carriles o corredores exclusivos. ¿Por qué exclusivos? Porque operando el sistema en corredores o carriles exclusivos, se logra manejar los tiempos de viaje y por lo tanto se logra manejar la flota de vehículos. ¿Okay? Eso no tener en cuenta esos factores lo vamos a ver después en varios problemas. Okay. Luego, en el año 88, en la cual yo tuve la oportunidad de trabajar como técnico ahí en Bermet, se escribió un artículo sobre el sistema de corredor de transporte masivo. ¿Aló? ¿Ok? Entonces, sería eso la partida de nacimiento técnica de los corredores de transporte masivo. ¿Ok? Entonces, luego vienen las administraciones del Castillo, en la cual se implementó el primer corredor anexo al que ya estaba operando, que era el de la Vía Expresa. Se implementó el corredor de la avenida Alfonso Ugarte, el corredor Tomás Marzano y el corredor Brasil, Tomás Marzano y Alfonso Ugarte. Esa era la parte de infraestructura. Le seguía la otra parte, que es el otro 50%, que es la operación y la gestión. Eso no se tocó, ¿ya? A pesar de que en los estudios estaba considerado racionalizar el sistema de rutas y gerenciar o gestionar la operación del sistema. Porque la infraestructura es el 50%. En el Perú siempre hemos actuado sobre la infraestructura y hemos abandonado la otra parte, que es la gestión y la operación. La gestión le hemos dejado ahí con algunas leyes y la operación le hemos dejado a la de Dios a los operadores. Entonces hemos abandonado esa parte, por eso que el Perú está muy atrasado respecto de Chile o de Brasil, respecto de la gestión y operación del transporte, que es la otro 50% para que el sistema opere de una forma racional. Ok. Entonces, luego, mira cuántos años han pasado desde el 90, 85, 90, y tuvo que venir la experiencia del Transmillennium de Bogotá, un proyecto con bastante suceso, para que el alcalde Andrade se animara a implementar en Lima un corredor como el que tenemos ahora en el metropolitano. ¿Ok? Bueno, entonces se consiguió otra vez un préstamo del Banco Mundial y del BID de 134 millones de dólares y se estableció lo que se llama el programa de corredores de transporte masivo, que se llamaba PETUL, Programa de Transporte Urbano de Lima. Se llamó PETUL, PTUL, que incluía 9 corredores, incluido el corredor que está en operación actualmente, el metropolitano, el Vía Express y Avenida Tupac Amaru. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que en el año 2006, ya se hizo el estudio para implementar el segundo corredor, que era el corredor Ate-Vitarte, a través de la carretera central, avenida Grau, avenida Venezuela, Arica, Venezuela, y hasta llegar a Callao. Ese era el segundo corredor que iba a ser idéntico al metropolitano, con carriles, con estaciones cerradas y exclusivas, y carriles exclusivos. Pero vino Alan García y anunció que iba a ser por ahí la línea 2. Entonces se quedó en nada ese corredor, a pesar que ya estaba ya con estudio de factibilidad. Ok. Luego viene la administración de Villarán y comienza con su plan de corredores complementarios. Ese es un nombre muy malo, porque no hay corredor complementario. Ese es el nombre de un estudio de demanda. En realidad, cada corredor tiene sus propios atributos,
su propia infraestructura y su propia demanda. No hay un corredor menos que el otro. Son corredores y punto. Entonces, cuando se le pone el mote de complementario, se denigra al corredor. Y ahí que se pone cualquier cosa hasta ahora, que tenemos esos corredores operando en tráfico mixto, que es una ruta más. Es como si fuera una ruta más. Por eso es que los corredores no están siendo, la demanda de los corredores no está siendo bien atendida. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es respecto de los corredores. O sea, mira, desde el año 1985, imagínense cuántos años han pasado hasta ahora, que Antes. el único corredor que realmente hemos implementado es uno solo, que es el metropolitano. El resto, yo no les llamo corredores, porque simplemente son una ruta más, porque no tienen ninguna ventaja comparativa con el resto de rutas, porque operan en Claro, tráfico mixto. claro, Eso es era con... como una pista, como una pista exclusiva, se puede decir así, ¿no? No, no, exclusiva no es. No Ah, es. no. Actualmente operan en exclusividad, operan en tráfico mixto, con algunos tramitos que le han puesto por ahí unos conos, pero en realidad opera en tráfico mixto, entonces no tiene dominio del tiempo de viaje, porque el tiempo de viaje de los corredores depende del tráfico mixto. Entonces es un problema grande. Interesante. Así es. Y tan complementarios que inclusive sus tarifas son, hasta donde yo sé, hasta son reducidas, inclusive, ¿no? En comparación con lo que es el tramo principal, ¿no? Ingeniero, una consulta, y hablando de precios, el tema álgido acá son las tarifas y subsidios de transporte urbano. ¿Es bueno un subsidio de transporte urbano o, o no lo es? Bueno, yo creo que lo más importante es que la población se transporte de forma digna y de forma decente. El Ya. subsidio es irrelevante. Si hay que lo ideal es que todas las rutas de transporte no requieran de subsidio y para eso es necesario que exista un equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero ¿qué sucede actualmente? Que hay más oferta que demanda. Hay demasiada sobreoferta. Entonces, la demanda se reparte entre demasiada flota y entonces no cubre cada demanda que atiende cada ruta no cubre sus costos de operación. En la mayoría de las rutas, algunas rutas sí ganan dinero, pero algunas rutas están comiéndose los fierros día a día y nadie se da cuenta. Entonces, el subsidio no es malo. Si hay que subsidiar el sistema, se subsidia. En el mismo Estados Unidos, que es más capitalista que cualquier otro país, la tarifa del transporte se subsidia, es subsidiada por el Estado. ¿Por qué es importante eso? Porque lo que interesa, digamos, estamos hablando que el subsidio no es malo, sino que el subsidio en algunos países, en Europa, Estados Unidos, la tarifa es subsidiada por el Estado. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a esos países es que la gente eleve su productividad, llegando temprano a tiempo a su trabajo y en condiciones decentes. Eso es lo que interesa, la productividad de la ciudad. Y no tanto les interesa el subsidio. O sea, que el subsidio no es una mala palabra, pero nos han acostumbrado que el subsidio es una mala palabra. Ahora, ¿cómo subsidiar? Ese es otro problema. Sucede que con el grado de informalidad que nosotros tenemos, entre comillas, por ejemplo, de las más de 300 rutas que tiene la municipalidad, todas están autorizadas. En ese sentido, son formales. Pero ¿dónde viene la informalidad? Es que el 85% de esas rutas no tienen una estructura estrictamente empresarial, sino que son empresas cascarón que alquilan letrero para los dueños de buses. O sea, alquilan la línea a los dueños de buses. O sea, cada dueño de bus es empresario de su propio bus. Entonces no puede, no, un sistema tan caótico como esa forma que cada propietario, cada conductor administra su bus, no es realmente lógico y productivo, ¿no? Y de ahí viene la lucha por la tarifa, ¿no es cierto? Entonces, como Claro. vuelvo a repetir, es eso el 85% de empresas
que tienen una estructura no formal. Entonces hay que profesionalizar el sistema de transporte, haciendo que los empresarios tengan realmente una empresa con una estructura estrictamente empresarial. Y sería bueno aprovechar esta situación del subsidio para subsidiar solamente a las empresas que son dueñas de los buses, no a las empresas afiliadoras, ya que ese modelo es un modelo perverso que debe realmente eliminarse, ¿no? Porque esa es la fuente fundamental de la informalidad. Entonces, hay que subsidiar, sería un buen momento de subsidiar justamente a las empresas que realmente son formales. Y para eso hay que hacer toda una estructura, un modelo de negocio, ¿no es cierto? Para ver cómo, la ATU tiene que hacer un modelo de negocio para ver cómo subsidiar a esas empresas. Porque no puede regalar el dinero a empresas afiliadoras o sea, sería un caos. ¿Cómo? ¿Cuáles son los criterios que usted va a tomar para subsidiar a las empresas informales? Es un caos, es un problema. Y con respecto, ingeniero, disculpe que lo interrumpa, y con respecto a este tema de los subsidios, ¿cómo se está desenvolviendo esto con el nuevo ATUS, el que va a manejar este tipo de temas, o me equivoco? Claro, la ATU es la encargada actualmente de la gestión, operación, del planeamiento, gestión, operación del nuevo sistema de transporte. Sí, a ATU le corresponde. Por eso digo, la ATU tiene que tener, yo no trabajo en la ATU, por lo tanto yo no sé, pero lo que yo estoy diciendo es lo que me imagino, que debe establecer un modelo de negocio de cómo va a subsidiar. Lo que yo estoy diciendo es que si tenemos un 85% de empresas que son afiliadoras, ¿cómo va a subsidiar? ¿No? Otro problema que tiene la ATU es cómo va a subsidiar por demanda o por kilómetro recorrido, ¿ok? ¿Y cuánto cuesta? Entonces, muchas de las empresas, son muy pocas empresas que realmente saben cuánto cuesta transportar un pasajero o saben cuánto cuesta recorrer un kilómetro por bus. Y la ATU tampoco creo que no tiene esos datos. Entonces, la ATU tiene que conocer al rebelde de derecho cuánto cuesta operar un kilómetro para poder subsidiar. Si no, ¿cómo va a conocer? ¿Cómo va a subsidiar lo que el empresario le dice que le cuesta lo que el empresario le puede decir, mira, a mí me cuesta $2 el kilómetro? No puede ser. O sea, la ATU tiene que tener un elemento de juicio, costos, tiene que manejar costos para poder subsidiar. Si no, no puede. Hay un problema adicional, ingeniero. Vemos que en Lima el problema de los taxis colectivos. ¿Los taxis colectivos son positivos? ¿Es positiva su existencia? ¿O hay que eliminarlos radicalmente? ¿No deben existir? Mire, para eliminar, le voy a responder con una pregunta así un poco atrevida. Para eliminar el taxi colectivo, tiene que eliminar al usuario. Y eso no es posible. ¿Por qué? ¿Ya? Es muy interesante su pregunta. En realidad, el problema del taxi colectivo no es del taxi colectivo. Es el problema del Estado. Llámese municipalidad. Que el Estado no provee un buen sistema de transporte público para atenderla de forma eficiente y decente con un elevado nivel de servicio a la demanda. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué con la implementación de los llamados, entre comillas, corredores complementarios, que a mí no me gusta ese nombre, ¿por qué ha aumentado el taxi colectivo? Porque el usuario, señores, el usuario es libre de escoger lo que él quiere. Si el usuario se ve expulsado del sistema de transporte público, él va a un taxi colectivo. O sea, el taxi colectivo no tiene la culpa de que lo busquen. Es el usuario el que busca el taxi colectivo. Entonces, yo mismo he tenido la experiencia de esperar en el paradero de un bus y tener que abandonarlo e ir en un taxi colectivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a tiempo a mis actividades. Entonces, como vuelvo a repetir, el taxi colectivo no es el culpable de que lo busquen, porque el usuario prefiere el taxi colectivo porque le lleva más rápido. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El taxi colectivo o el usuario? No, el Estado es el culpable.
¿Y por qué? ¿Por qué el usuario tiene que pasarse del transporte público al taxi colectivo? Porque en los llamados corredores complementarios operan en tráfico mixto, en congestión. Entonces, la gente está esperando y el bus no llega porque está atorado en el tráfico. Entonces, señores, el Colegio de Ingenieros debe sacar un comunicado. Tiene que establecerse corredores exclusivos, ya sea en vía o en carril, para que el ómnibus solamente tenga que parar en el paradero y en los semáforos y no tenga que parar por una congestión. Si usted brinda el transporte de los corredores, de todos los corredores, en esas condiciones, no tiene por qué molestarse el taxi colectivo. El taxi colectivo va a desaparecer automáticamente, porque en esas condiciones el usuario de transporte público va a llegar más rápido que el taxi colectivo. Entonces, señores, es el usuario el que elige ir en taxi colectivo. ¿Por qué? Porque el servicio es mejor. ¿Y quién es el culpable? Es el Estado, señores. No le echemos la culpa al taxi colectivo. Ahora, últimamente han aprobado una ley del taxi colectivo para rutas y para carreteras. Eso también es malo. ¿Por qué? Porque se afecta a los empresarios de las rutas de ómnibus que brindan un buen servicio en la mayoría de los casos, ¿no? Se le crea una competencia. Y otra es que es una fuente de incremento, va a incrementar el número de accidentes, porque estos señores de los taxis colectivos vuelan en las carreteras. Yo una vez viajando de Piura a Sullana, tuve que bajarme de un taxi colectivo porque tenía de miedo. ¿Por qué? Porque decía velocidad 60 kilómetros por hora y el señor iba a 100. Entonces yo le digo, señor, usted ve ese letrero que está ahí, dice 60 kilómetros por hora y usted va a 100. Ese letrero obedece a un estudio de ingeniería, porque de repente hay curvas. No, que yo puedo manejar, etcétera. Entonces, como lo tomaba como a broma, yo le dije, señor, me para el vehículo porque yo me voy a bajar. Entonces ahí tuvo que bajar la velocidad. Entonces, abriendo esa ley de taxi colectivo en carreteras interurbanas, también no es una cosa buena. Imagínense si se hace en la ciudad, en las ciudades, eso crea más caos, mayor atomización del sistema. Y si justamente queremos salir de las combis y encima vamos a meter un vehículo más pequeño como el taxi colectivo, es como dispararnos a los pies técnicamente. O sea, debemos de andar, de pensar en el futuro en vehículos de mayor capacidad de acuerdo a la demanda, ¿no? Pues no va a meter un BRT, un bus articulado en la periferia, ¿no? Sino ahí tendría que poner microbuses. O sea, la tecnología está en función de la demanda. Eso. Ingeniero, ha mencionado una palabrita que antes he leído en su desarrollo profesional. BRT. ¿Qué significa BRT? BRT es el metropolitano, Bus Rapid Transit, o sea, bus de tránsito rápido, en inglés, solo que está en inglés, pero es el metropolitano. El metropolitano es una tecnología, digamos, de operacional de BRT, bus de tránsito rápido, o sea, que va rápido, que no se detienen los paraderos, ¿no? Otra cosa ¿por qué los taxis colectivos tienen ventaja en los corredores? ¿Y por qué el usuario prefiere? Porque se ha cometido un grave error, que no se han dado cuenta de que los corredores azul, morado, rojo, celeste, ¿no? Por decir, son en tráfico mixto. Y y los paraderos son casi cada 500 metros o cada kilómetro. Entonces, los paraderos, la distancia mínima para un BRT es entre 400 y 500 metros entre un paradero y otro, para optimizar la demanda, ¿ya? Pero en estos corredores los paraderos son hasta 1 kilómetro de distancia, o 800 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona pues toma el bus y tiene que bajar, caminar otra vez para llegar a su destino, porque la distancia es demasiado larga. Esa distancia se justifica en corredores exclusivos como el metropolitano. ¿Por qué? Porque ahí usted ahorra el tiempo en el vehículo y entonces, y cuando ya camina, ya ese tiempo lo compensa. Si suma el tiempo de caminata a su destino final, más el tiempo de vehículo, ese tiempo tiene que ser menor
a lo que ahora son los corredores complementarios. Si no, la gente cambia de modo. Entonces, para colocar un corredor de transporte se necesitan 3 criterios. Primero es la conectividad de la red vial. Se coloca un paradero en la unión de 2 vías importantes. ¿Por qué? Para minimizar la transferencia de los pasajeros de una ruta, de la ruta A a la ruta B, porque en esa intersección de corredores. Entonces, la conectividad de la red es importante. El segundo criterio es el espaciamiento entre estaciones. Por ejemplo, para una ruta convencional, los paraderos son entre 300 a 400 metros. Para un BRT, ya dije, 500 metros, 400 a 500 metros. Para un metro, entre 700 y 1 kilómetro, ¿no? Entonces, no puede pues poner una estación de 1 metro cada 2 kilómetros, porque no va a tener demanda. Ahí aleja la demanda. Eso es lo que está sucediendo con los corredores ahora, que les han puesto corredor, los paraderos como a 1 kilómetro, y es el tráfico mixto, entonces la gente no tiene ninguna ventaja comparativa, ¿ya? Para compensar el tiempo de caminata. Entonces se aburre y se pasa al taxi colectivo. Okay. El tercer criterio para colocar un paradero es el uso de suelo. Por ejemplo, si hay un centro comercial, si hay una universidad, si hay un hospital, ahí se coloca el paradero. ¿Ya? Esos criterios fueron utilizados en la localización de los paraderos del metropolitano. Por ejemplo, a mí me tocó definir los paraderos, ¿no? ¿Ya? Y algunos paraderos, como el de la vía expresa, son cantados, ¿no? Porque hay que ponerlos justamente en las intersecciones, pero hay otros donde había que analizar el uso del suelo, el distanciamiento de estaciones y la demanda para localizar ese paradero. Y fue un buen diseño. Qué bien, qué bien. Todo aquello que se desconoce cuando se planifica algo, se hace mal realmente, por lo que veo, por lo que usted nos está exponiendo. Ojalá que este programa de entrevista sirva como una especie de jaloncito de oreja para que tomemos más en serio este problema de transporte, porque el transporte público se ha convertido posiblemente en el segundo lugar de mayor peligrosidad, o sea, mayor riesgo de contagio, porque lógicamente, al ser deficiente, no hay aglomeraciones en los paraderos, también la gente permanece más en la unidad de transporte del tiempo que debería ser por el congestionamiento, y lógicamente esto favorece el contagio. Creo que si contribuimos a mejorar este tipo de problemas que actualmente existen y usted ha puesto durante la entrevista, creo que podríamos dar una solución a disminuir el riesgo de contagio. Ingeniero, le agradezco en nombre del capítulo industrial de Ingenieros Industriales, Sistemas y Transportes su participación. Ha sido de suma importancia el tema que ha tocado, y creo que no creo que sea la última vez que nos veamos en este espacio de entrevista. Bueno, ingenieros, como siempre me despido agradeciendo también a CITV su participación y colaboración, y bueno, me despido diciéndoles, ingeniero, ya tiene la información, ponla en acción. Muchas gracias, ingeniero Chinchán. Gracias. A usted, gracias, muy amable.